Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento estoy preparado para una reflexión. Estamos aquí en un lugar que es una reserva natural. Estoy aquí cerca de un arroyo, como ustedes pueden ver. Es un lugar hasta cierto punto desconocido. Así tenemos nosotros en nuestra vida muchos lugares a dónde ir, pero si estamos tomados de la mano de Dios, vamos a tener seguridad. Capítulo número 14 del libro de los Hechos. Tenemos aquí que el apóstol Pablo, Bernabé y su equipo de misioneros, como acabábamos de ver en las reflexiones anteriores, salieron de Antioquía, de la iglesia gentil de Antioquía de Siria, luego pasaron por Chipre y todos los eventos que pasaron ahí, luego a Antioquía de Pisidia. Ahí los expulsan como en una persecución, y luego llegan a una área que se llama Licaonia, que está siempre en esa región del Asia Menor, que ahora conocemos como Turquía. Aquí llegan en primer lugar a la capital, que se llama Iconio. Dice que entraron juntos, se supone que es por lo menos Pablo y Bernabé, en la sinagoga de los judíos. Y dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, en primer lugar, vemos de que ellos hablaron con tal convicción la palabra de Dios que hubo un fruto. Como consecuencia, creyeron una gran multitud. Aquí se divide el público entre un público judío y un público de griegos. La palabra de Dios siempre tiene una respuesta, nunca regresa vacía, especialmente si se habla con convicción. Pero hay una oposición aquí, como siempre va a haber oposición, pero Dios va a respaldar el trabajo de sus siervos. Entonces ellos no huyen, sino dice que se detienen ahí por mucho tiempo, hablando valientemente la palabra del Señor, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles, y cuando los judíos y los gentiles con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Listra y Derbe y a sus alrededores, y ahí continuaron anunciando el evangelio. Vamos a ver entonces que, en primer lugar, ellos se detienen y hablan confiadamente la palabra de Dios, y Dios confirma la palabra de su gracia, dice aquí, concediendo señales, prodigios y maravillas. Los prodigios, los milagros se producen como consecuencia de tener fe en la palabra de gracia. Siempre es por la gracia de Dios, no solamente que somos salvos, sino que somos sanos. Si tú tienes una enfermedad, si tú tienes un problema, solamente por la gracia y solamente por la fe en la gracia, en el amor de Dios, porque Dios nos ama, y por eso es que se manifiesta Él su misericordia y su gracia, no es por ninguna obra de nosotros. Estos hombres entonces hablaban con tal definición la palabra de Dios y hacían tal impacto en ese tiempo que dividieron la ciudad. Que nosotros podamos hacer eso en este tiempo también, que podamos producir un impacto y hacer cambios incluso en nuestra sociedad. Aquí encontramos entonces una oposición nuevamente, los trataron de apedrear y ellos huyen a otra ciudad.
el resultado de ir a otras ciudades y de huir es que predican el Evangelio, anunciando el reino de Dios. Y aunque hubieran situaciones, problemas, pero ahí estaba Dios respaldándolos. Hay una ciudad aquí que se llama Listra, que queda a unos más o menos 32 kilómetros de la ciudad anterior. Dice que había un hombre que estaba imposibilitado de sus pies y no había podido caminar desde nacimiento. Este escuchaba hablar a Pablo y Pablo, fijando en él la mirada y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Vamos a ver entonces aquí que en primer lugar tenemos que escuchar la palabra de Dios para poder tener fe. Los milagros entonces que Dios quiere seguir haciendo en este tiempo son por fe, pero esa fe viene por oír la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de gracia. Entonces se levanta y hubo otra situación, una reacción aquí, que vamos a ver cómo fue la respuesta de Pablo. Dice que cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron su voz en lengua licaonia y posiblemente Pablo y Bernabé no entendieron lo que dijeron, porque ellos solo hablaban griego y hebreo, y dijeron: dioses semejantes a hombres están entre nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba fuera de la ciudad, dice, trajo toros para ofrecer un sacrificio con la multitud. Y cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta, entonces miren la reacción. Es una tentación aquí que tiene alguien que Dios utiliza para que los demás lo eleven, para que sea honrado, venerado, incluso adorado aquí. Pero ningún hombre, ningún ser creado es digno de alabanza por más milagros grandes que haga. Todos estamos en el mismo nivel y en el mismo lado. Nadie es digno, solamente Dios hace los milagros. Entonces dice que Pablo y Bernabé se rasgan sus vestidos, que es una señal judía de indignidad, y le dice: varones hermanos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y os anunciamos el Evangelio, que os volváis de estas cosas vanas, hablando de la idolatría, que os volváis a Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Entonces Pablo adapta aquí un corto sermón a un público que no conoce las Escrituras, que no son judíos, sino que son griegos, que están dentro del paganismo griego, y les habla entonces de Dios creador, Dios que hizo los cielos, que hizo el mar, que hizo todo lo que oímos aquí, que oímos y vemos en este video, el cual en las generaciones pasadas permitió que cada uno siguiera sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo. Dios ha dado testimonio, entonces Dios habla por medio de la naturaleza, como lo que estamos viendo en este momento. Aquí estamos en la pura naturaleza, sin ninguna contaminación, pero es la creación de Dios. Nosotros tenemos que ver a Dios en su creación y llenando nuestros corazones, dando estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y alegría. Pero aún con estas palabras, dice, difícilmente pudieron convencerlos de que hiciera un sacrificio. Ahora, en este momento se da otro evento aquí que contrasta con lo que acabamos de escribir. Dice que vinieron unos judíos de Antioquía. Estamos hablando de Antioquía de Pisidia, que está a unos 150 kilómetros de distancia. Estos judíos, con su celo religioso, dice que persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad
y pensando que estaba muerto. Lo arrastraron, pensaron que estaba muerto. La multitud entonces, que se dirige solamente por las emociones, en un momento está en un extremo tratando de adorar a Pablo y a Bernabé, levantándolos, y en otro extremo los apedrearon, porque no es con las emociones, sino que es a través de la convicción del Espíritu Santo que nosotros vamos a creer en el Evangelio y a tener un verdadero cambio. Mientras los discípulos lo rodeaban, imaginémonos a Pablo ahí como muerto, y algunos creen y relacionan este pasaje con 2 Corintios 12, del 2 al 4, donde el mismo Pablo testifica que él fue tomado, llevado al tercer cielo y vio cosas que no era permitido decir. Pero en 2 Corintios 11:25 también él testifica que fue apedreado, que sufrió y que llevaba las marcas de Cristo, dice en Gálatas, de marcas de Jesús, y lo rodean los discípulos entonces, y él se levantó. Aquí hay un milagro que se está produciendo, porque él ya estaba, lo apedrearon, y luego dice que se levantó y entró en la ciudad. La ciudad de Derbe estaba como a unos 60 kilómetros. Él caminó después de ser apedreado. Todo esto consideramos que es un milagro. Entonces vamos a ver que aquí regresa Pablo y Bernabé y su grupo de misioneros, regresa a Antioquía, donde habían sido enviados, Antioquía de Siria. Pero hay dos situaciones que se dan aquí en el retorno. En primer lugar, dice que él fortalece los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe. Cuando alguien tiene una prueba, una experiencia difícil y ha permanecido en el Señor, tiene elementos suficientes como para animar a otros. Es lo que está haciendo Pablo. Si tú has tenido pruebas, problemas, persevera en la fe. El Señor dice que es a través de muchas tribulaciones que nosotros entramos al reino de los cielos, pero esas tribulaciones más se está refiriendo a la persecución por el Evangelio. Luego en otro lugar designan ancianos, siempre en cada iglesia, teniendo cuidado de los suyos. Al llegar entonces a Antioquía, porque ellos embarcan y por todo el Mediterráneo llegan a Antioquía de Siria, y dan un informe a la iglesia de Antioquía. No es a la iglesia de Jerusalén, sino es a la iglesia gentil, donde los habían llamado. Tenemos que nosotros tener mentores a quien dar cuentas, es muy importante. Dice que cuando llegaron a la iglesia, les informaron, enfocándose ellos no en las pruebas, en las tribulaciones, sino enfocándose en lo que Dios había hecho. Se enfocaron en dos cosas: uno, en lo que Dios había hecho con ellos, y dos, cómo había abierto la puerta de los gentiles a la fe y a la salvación. Muy bien, esperamos que Dios te pueda bendecir, que tú puedas conocer que solamente a través de la fe tú puedes recibir cualquier milagro que necesites, cualquier necesidad. Solamente por la gracia del Señor podemos nosotros, tú y yo, conocer a Dios en una forma que vamos a ser libres, vamos a ser salvos, vamos a ser sanos. Dios tiene un propósito para cada situación, Dios tiene un propósito para cada dificultad. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Que Dios te bendiga. Esperamos que puedas ver otra vez este video, que lo puedas compartir, que veas los anteriores, y si no te has inscrito, te invito a que lo puedas hacer.